que el ACA es el único club que hincha por sus socios? Sí. Ellos alientan por vos con servicios y beneficios, vayas donde vayas. Auxilio, descuentos, trámites, todo para que juegues de titular. No esperes más el mercado de pases. Asociate ahora. ACA, hinchas de nuestros socios. Personal te da cada vez más entretenimiento. Activa Personal Fibra 300 megas más Flow Full con un mes gratis. Solo por 22.000 pesos. Pedilo ahora al 0800-199-7775 y disfruta la mejor internet del país. Cada vez más personal. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos 18.182 pesos. Promoción de alcance nacional del 30 del 4 del 2026 al 1 del 6 del 2026. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Llegó Hot Sale a Sodimac. Hasta el 13 de mayo conseguí lo que buscas con hasta 50% off y hasta 15 cuotas sin interés con bancos seleccionados en herramientas, pinturas, electricidad, plomería, aberturas, construcción y más. Concreta tus proyectos al mejor precio y financiación. Te esperamos en Sodimac. Para más información o limitaciones aplicables consulta en www.sodimac.com.ar. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. El centro del día pide equilibrio. No somos nadie. Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. 12:15 del mediodía, abrimos la agenda internacional, Mauro. Sí, vamos a hablar de algo de otro conflicto, que es el conflicto también que está vigente desde el 22 de febrero del 2022, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces es algo que quedó medio desdibujado, si se quiere, por lo que está pasando en Irán, con actores involucrados al fin y al cabo, porque Rusia es un país muy pero muy cercano a Irán, y porque Ucrania estuvo vendiendo, ya lo contamos acá hace una semana, estuvo vendiendo su sistema de defensa antimisiles y antidrones, sobre todo a los países del Golfo. Entonces están involucrados y también siguen en una guerra que, si la de Irán está empantanada, la de Rusia está empantanada hace 3 años ya, ¿no? Al menos 2 años seguro. ¿Y por qué es importante esto que pasó? Porque hubo un cortocircuito más en realidad a todo lo que está pasando, porque Putin, al igual que lo hizo el año pasado, decretó una tregua unilateral para el 8 y 9 de mayo con el motivo del desfile del Día de la Victoria. ¿Y a qué se llama Día de la Victoria en Rusia? A la conmemoración de la victoria sobre la Alemania nazi. Claro. Que hace un desfile militar donde está Putin, donde están todos los ministros, todos los generales y demás, y que es un momento de conmemoración muy fuerte, porque recordemos que más de 20 millones de personas, más de 25 millones me parece que cayeron de soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como lo llaman en Rusia, la Gran Guerra Patria. Así se conoce en Rusia la Segunda Guerra Mundial, y un momento de luto, si se quiere, y también de recordación para todo Rusia. Y Putin dijo, bueno, vamos a hacer una tregua unilateral del 8 al 9 de mayo. ¿Y qué dijo Zelensky? ¿Qué dijo? La verdad que no te creo esta tregua, porque vos lo estás haciendo para el desfile de la victoria. Entonces Zelensky dijo, Ucrania, va a poner una tregua unilateral del 6 al 8. En realidad el 6 al 7 de mayo, ¿no? 2 días antes de la que decía Putin. Para decir, bueno, para que veas que tenemos buena voluntad, voy a poner esta tregua, pero seguramente vos me vas a atacar en esta tregua, ¿no? Y efectivamente pasó, o eso dice Ucrania. Ucrania dice, pusimos una tregua unilateral para el 6 y el 7 de mayo y Rusia nos atacó, y lo que decía Rusia es, bueno, me ataques en el día de la victoria porque la vas a pasar mal. Y se metió Trump en el medio. ¿Por qué se metió Trump una vez más en este conflicto? Porque él anunció desde su propia red social Truth, o La Verdad Social, la verdad. Que había supuestamente aceptado tanto Putin como Zelensky una tregua mutua del 9 al 11 de mayo, o sea que vence hoy este periodo de tregua impulsado por los Estados Unidos, en el que no solo no habría ataques, sino que haría intercambio de 1.000 prisioneros de guerra. ¿Qué está pasando hoy con la guerra de Ucrania? Está, como dije antes, completamente empantanada.
Rusia tiene el control, bueno, ya tiene el control de Crimea desde el 2014, fue la guerra anterior que tuvo con Ucrania. Recordemos además que Rusia, en la cabeza como piensa el mundo, es la Rusia como potencia telúrica, como se llama en geopolítica, es una potencia terrestre tradicional. O sea, si a Rusia lo apretan o hacia Rusia la presionan con Ucrania y demás, Rusia avanza militarmente y no tiene ningún problema con hacerlo. ¿Cuáles son las regiones de Ucrania que hoy están bajo control ruso? Sobre todo las dos provincias autodeclaradas rusas, que fue por los que Rusia empezó desde su punto de vista la operación especial, que así lo llama a la guerra, que son Lugansk y Donetsk, ¿no? Que son dos regiones importantes de Ucrania que se autodeclararon rusas en su momento, junto con otras dos regiones que es importante, sobre todo Zaporizhia, porque está una central nuclear ahí muy importante en Ucrania, y Gerson, que es donde hoy más o menos un poquito menos del 20% del territorio ucraniano que controla Rusia. ¿Qué es lo que uno puede visualizar acá? Que si hay algún proceso de paz en algún momento, que yo digo, es como estas cosas que parece estar empantanado hasta que se resuelve de alguna manera, lo que va a hacer Rusia es decir, bueno, los territorios que tenemos me los quiero quedar. ¿Y qué es lo que va a decir Ucrania? Ese es territorio íntegramente ucraniano, por lo tanto nunca va a ser ruso. Entonces tiene que haber un actor que sea aceptable por las dos partes para poder mediar, y que ese actor que medie, bueno, hay que ver qué pasa. Porque Ucrania es como si Argentina aceptara que una provincia argentina pasara a manos de otro país y no pudiera hacer demasiado. Y Rusia y Ucrania dicen, pues nosotros tenemos la potencia militar, ¿cómo no vamos a rendir de esa manera? Por eso era tan cerrado el conflicto. Uno dice, bueno, ¿será Estados Unidos el mediador? Si lo es, probablemente negocien el negociador de Trump, que lo manda a todos lados, Steve Witkoff, que va a todos lados para negociar por Trump. Y ¿podría ser Estados Unidos negociador en este conflicto? Bueno, yo creo que Trump podría ser, no así en su momento Biden, ¿no? Porque el gobierno de Biden estuvo 100% con Ucrania, pero Trump está más distante, incluso te diría mucho más cercano a Putin de lo que está cercano a Zelensky. Entonces yo creo que Trump hoy sería un actor, Estados Unidos, no Trump, sería un actor más neutral de lo que fue en su momento. Sobre todo, ¿se acuerdan la primera entrevista que tuvieron Zelensky y Trump en la Casa Blanca? Que Trump lo hizo enojar a Zelensky. Sí, me acuerdo. Y fue uno de los momentos más incómodos, ¿vieron esos momentos incómodos? Que aparecen en las redes sociales, y que fue una conferencia de los dos, y Estados Unidos podría ser el mediador, aunque yo no sé si se quiere meter necesariamente en eso. Quizás, ojo, no nos sorprendamos si hay un acuerdo con Irán y que después se resuelve lo de Rusia-Ucrania, ¿no? Como en combo, es una posibilidad. ¿A quién propuso Putin? ¿A quién propuso Rusia como mediador? A Gerhard Schröder, que es un ex canciller alemán, que es muy cercano a Putin, nivel que cuando dejó la Cancillería lo declararon, lo nombraron director de una empresa petrolera, Rosneft, una empresa petrolera rusa muy importante, y después el director de los gasoductos que iban a ir de Rusia a Europa, que son los Nord Stream 1 y 2, sobre todo el 1 funcionando, el 2 paralizado por todo el tema de la guerra, ¿no? Y Ucrania dice, no, pero este hombre es amigo de Putin. O sea, ya sé que fue canciller alemán. Nunca sería un negociador. Claro, nunca sería un actor neutral, claro, ¿no? Y lo que otra cosa dice Putin es, yo solo me voy a sentar con Zelensky si vamos a firmar un acuerdo de paz, no para negociar. Y así estamos. Entonces es un conflicto que sigue, que dura y que está, digo, a Ucrania le lleva muchísimo dinero, a Europa le lleva muchísimo dinero. Ya hablamos hace unas semanas también de que Europa le había aprobado finalmente, con la derrota de Orbán en Hungría, le había aprobado el préstamo de 90.000 millones de euros. Pero ¿cuánto más Europa va a sostener a Ucrania? En realidad, si Europa sostiene Ucrania es porque Europa entiende que si no está Ucrania, Rusia va contra ellos. Claro. Es como que sostienen el tapón no quieren que Rusia avance. Exactamente, el tapón contra Rusia en Europa, que es Ucrania, pero es más por eso que otra cosa, y saben que Estados Unidos no está con ellos, que Estados Unidos, en todo caso, querrá terminar el conflicto, pero no importa mucho si Rusia se queda o no con las tierras que son hoy formalmente de Ucrania. Así que es una situación muy, pero muy complicada. Otro empantanamiento más, sumado al que ya existe en el Medio Oriente, en el Estrecho de Hormuz. Veremos si se resuelve en las próximas semanas o meses, o dura años, ¿no? Eso se sabe recién cuando termina. Trump, mientras tanto, se prepara para ir a China. Exactamente, se va a juntar con Xi Jinping. La idea es que se junte el 14 y 15 de mayo, va a estar ahí en Beijing. Y bueno, una cumbre que seguramente sea protocolar y se sonrían, pero bueno, vieron esos momentos donde los líderes se sonríen, pero en realidad se están diciendo algo entre dientes. Sí. Quizás termine pasando eso. Gracias.
979. En un ratito estamos actualizando cómo sigue el tiempo, no solamente para hoy, sino para cómo sigue toda la semana. Y también actualizamos la información del tránsito. Pero antes, la primera ronda de noticias del día. Barbie. Bueno, este fin de semana, el sábado, Sí. en la Riviera Maya se entregaron los premios Platino. Estos premios llevan ya 12 años y los entrega la entidad que nuclea a gestores de intérpretes y de actores española. Ejeda es el nombre. Ellos, bueno, instalaron estos premios para toda la actividad audiovisual iberoamericana, es decir, televisión y cine. Bueno, hay muchos argentinos que siempre están nominados cada año, que se alterna entre la Riviera Maya y Madrid. Este año tocó en México. Y así fue como Guillermo Francella se alzó con el platino de honor en esta ocasión. También tuvo, creo que el año pasado fue así, Cecilia Roth, que también se lo llevó, y tiene que ver con un reconocimiento a la trayectoria. Si bien él estuvo nominado como mejor actor protagónico por Sí. Homo Argentum, una película que ha batido récords de espectadores en los cines después de tanto tiempo sin llevar tanta gente a las salas, a pesar de las críticas, ¿no?, divididas que ha tenido en su momento. Lo cierto es que Francella, entre el discurso que dio, mencionó esto, que desde muy chico, desde finales de la secundaria, ya 16, 17 años, se le despertó esta vocación por ser actor. Subió a un escenario, en estas cosas que se hacen en las escuelas de juntar dinero, a través de una rifa, para el viaje de egresados. Bueno, y ahí sintió que era el lugar al que pertenecía. Él había tenido trabajos como agente inmobiliario, trabajó también como periodista en revista te iba a preguntar Gente. eso, me parecía. De sí. grande se decidió por la actuación y bueno, y ahora por supuesto brilla en todos los escenarios. De hecho, está también haciendo acá en Buenos Aires desde el Jardín a Sala Llena. Si ustedes quieren entradas para ver a Francella en esta obra, bueno, a veces hay que sacarlas con bastantes semanas de anticipación. Pero bueno, mientras tanto, se vino de México allí munido de su galardón, este premio Platino, como reconocimiento a toda su trayectoria. Tuvo un discurso súper lindo porque hizo referencia a lo que decía su personaje en El secreto de tus ojos. Exacto, ¿no? Lo que tiene que ver con la pasión en Sí. este caso, ¿no? Que era lo que mencionaba allá Benjamín, como ese personaje que él hacía. Bueno, acá también habló de esto, de la pasión y de la vocación, ¿no? Lo que significa para él ser actor. Euge. Bueno, esta semana vence el acuerdo que tienen las petroleras de los 45 días de sostener el precio de las naftas por la volatilidad del petróleo. Rápido recuerdo cómo era el acuerdo. Las petroleras, es decir, las refinadoras le compran el petróleo a un precio, a las que hacen el petróleo, digamos, al upstream se llama, les compran el petróleo a un precio que no les convalide trasladar un aumento en las naftas en el surtidor, ¿no? Todo esto fue hecho más o menos con un petróleo a $90 más o menos. Hoy tenemos el barril en 104, la última vez que lo vi, el barril del Brent. Así que hay que ver qué analizan las petroleras, siendo que hay un salto respecto de lo que pactaron hace 45 días. Si continúan con el acuerdo, si fijan un precio a la baja para justamente retrotraer el resto de los precios. Hay reuniones esta semana, al menos en YPF eso es lo que me confirman, y al final de la semana vamos a tener algún tipo de resolución de esto, y veremos, ¿no?, si deciden aumentar o si deciden retrotraer los precios. Mauro. Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, llegó a La Haya, en los Países Bajos, para defender la posición venezolana respecto de un territorio en disputa que tiene con Guyana, que es el Esequibo. Este territorio, que es un territorio que está en disputa hace muchísimos años, que según Guyana le pertenece después del laudo arbitral de París de 1899, entre en su momento la Guayana inglesa, británica, con las autoridades venezolanas que le dejaron el Esequibo, y Venezuela dice, no, esto es un territorio nacional, y de hecho el Esequibo para Venezuela es algo parecido a lo que son las Malvinas para Argentina, ¿no? Ese territorio que es una cuestión de Estado. De hecho, si uno le pregunta a chavistas o antichavistas, todo decir el Esequibo es venezolano, no hay dudas ahí. ¿Y por qué es importante el Esequibo? Porque tiene, no tanto en el territorio en sí, sino en la proyección geográfica, tiene offshore, fuera de la costa, muchísimos yacimientos de gas y petróleo que los utiliza y usufructúa hoy en día Guyana. Imagínense, lo importante es que Guyana registró el mayor crecimiento real promedio del PBI del mundo entre 2022 y 2024. El crecimiento de esos 2 años fue de 47% anual.
es un montón. ¿Y por qué creció 47% anual en términos reales? Por la explotación de gas y petróleo del Esequibo. Las audiencias terminan el día de hoy, ¿no? Con Delcy Rodríguez, que si bien está sancionada por la Unión Europea y no debería poder pisar territorio europeo, lo hace porque está habilitada por la Corte Internacional de Justicia, que es un reclamo que tiene Venezuela hace mucho y que Guyana dice, esto es nuestro, así que veremos cómo se expide la Corte, ¿no? Gracias, Mauro. Mañana se viene la marcha por las universidades, es a las 17 horas la convocatoria en Plaza de Mayo, la CGT confirmó que va a participar, la UBA, mientras tanto, durante todo el día de hoy, salió a las calles con clases públicas antes de esta nueva marcha universitaria. Distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires realizaron este lunes distintas jornadas abiertas en la vía pública para reclamar por el presupuesto universitario y la recomposición salarial docente. La actividad funciona como antesala a lo que va a ser la movilización convocada para mañana en todo el país. Recordemos que la iniciativa busca visibilizar el impacto del ajuste presupuestario y exigir la aplicación de la ley de financiamiento universitario. Desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas en las facultades de Ciencias Económicas, Derecho, Medicina y Veterinaria va a haber cátedras abiertas vinculadas a las materias de cada una de las carreras, con participación de docentes y decanos. Nosotros estamos en comunicación ahora con Franco Bartolacci, él es rector de la Universidad de Rosario, justamente para hablar sobre la situación de las universidades en este momento y este contrapunto que hay con el gobierno, que del gobierno dicen que sí están destinando los fondos y de las universidades dicen que no recibieron nada. ¿Cómo está, Franco? Eleonora Pérez Caresi te saluda. ¿Qué tal, Leonora? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Buen mediodía. ¿Cómo es la situación primero ahí en la Universidad de Rosario? Es la misma situación en todo el sistema universitario. Miren, las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde el 2023 hasta la fecha. Eso quiere decir que estamos a la mitad en todos los aspectos de nuestras capacidades y posibilidades. Lo más angustiante, lo más urgente de atender es la situación salarial del personal docente y no docente, que realmente está muy mal. Ahí se requiere una recomposición de alrededor del 50%, que era lo que estipulaba la ley de financiamiento universitario, para volver al estado de cosas que teníamos en el 2023. Pero para que tengan una idea, el 70% aproximadamente de los trabajadores de la educación superior de todo el país hoy perciben un salario que está por debajo de los 650.000 pesos por mes. Entonces nadie pide un trato privilegiado para la educación superior, porque hay muchos sectores de la economía que la están pasando mal, pero sí un salario digno por la tarea que realizan, que es ni más ni menos que formar a las futuras generaciones de profesionales del país. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró que el Gobierno Nacional cumplió con todas las transferencias correspondientes hacia las universidades. Emiliano Jacobiti salió a desmentirlo y a decir que no están recibiendo ningún tipo de financiamiento o no el financiamiento que deberían estar recibiendo. ¿Vos qué respondés a esto? Lo que se está transfiriendo Sí. es lo que está aprobado en el presupuesto 2026 para gastos de funcionamiento y para salarios. Sí. Que si no se aplica la ley de financiamiento universitario que está vigente, aprobada por el Congreso con fallo judicial favorable y sin cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo, eso que se transfiere lo que hace es consolidar el desfinanciamiento, esta caída del 45% a la que yo hacía referencia desde el 2023 hasta la fecha. Eso en el rubro universidad. Después Sí. hay partidas en el presupuesto nacional orientadas al financiamiento, por ejemplo, de los hospitales universitarios para la Universidad de Buenos Aires, para la Universidad Nacional de Córdoba, La Rioja y Cuyo, que son las 4 universidades que tienen hospitales universitarios, que en ese caso sí lo previsto para el presupuesto 2026 no se está transfiriendo. Franco, ¿qué están viendo en términos de los docentes? Digo, recién hablabas de un salario muy bajo de 650.000 pesos, la deserción docente, imagino, que debe estar a la orden del día, y qué estás viendo en las clases también. ¿Se está hablando del conflicto? ¿No se está hablando del conflicto? ¿Cómo lo llevan los alumnos? No, por supuesto que está muy movilizada la comunidad universitaria del país y muy preocupada por la situación. La docencia está atravesando un escenario extremadamente complejo. Hay renuncias
en muchas áreas disciplinares nos cuesta encontrar profesores para reponer los cargos de quienes renuncian, sobre todo en las áreas vinculadas a la tecnología. En muchos otros casos, por supuesto que el cargo de quien renuncia se puede reponer, pero no necesariamente volvés al punto anterior, porque se trata de reponer profesores que tienen muchos años de formación. Y cuando no tenés renuncias, lo que tenés es pluriempleo, que crece dramáticamente, y eso también te va afectando la calidad de la enseñanza, porque no es la misma energía la que destina a alguien que tiene como único trabajo la cuestión universitaria, a alguien que tiene que hacer 3 o 4 cosas para poder vivir. Entonces lo que está pasando, pasa lo mismo en el ámbito científico, ahí prácticamente todas las líneas de financiamiento están cortadas, ahí estamos perdiendo un montón de recursos humanos, muchos que se van al exterior, se están discontinuando líneas y proyectos de investigación, y eso también, cuando vos cortás un proyecto de investigación, no es que después lo retomás en el punto que dejaste, en algunos casos tenés que volver décadas para atrás, y después muchas dificultades en el mantenimiento de los edificios y la infraestructura tecnológica. Esto es como una casa que cuando vos no vas arreglando las cosas que se van rompiendo, se va deteriorando y después te das cuenta que está todo muy mal. Bueno, está empezando a pasar eso. Ahora, nosotros venimos advirtiendo la gravedad de la situación con mucha vehemencia, también con mucha responsabilidad, hace 2 años porque no queríamos llegar a este punto. Lo cierto es que hay que preguntarse, bueno, ¿qué hay que hacer para encontrar respuesta? Porque nosotros fuimos 1000 veces ante las autoridades, no hubo respuestas. Fuimos al Congreso, no en un periodo legislativo, fuimos en 2 periodos legislativos. Logramos aprobar una ley. Cuando se vetó la ley, logramos construir una mayoría grabada para sostenerla, incluso con nueva composición del Congreso en diciembre del año pasado, cuando se intentó derogar en el marco de la discusión de presupuesto, también se sostuvo. Cuando el Poder Ejecutivo decidió no aplicarla, hicimos lo que correspondía, que es ir a la justicia. Tenemos fallo de primera instancia, confirmación del fallo en segunda instancia, y aún así no hay respuestas. No hay respuesta y no reciben el financiamiento. No, y estamos en una situación realmente delicada que pone en serio riesgo la capacidad y la potencialidad del sistema universitario y por supuesto conspira contra la posibilidad de desarrollar con normalidad nuestras actividades. Y yo por eso quiero hacer una apelación, porque no es un problema de las universidades, es un problema del país, que no resguardemos la inversión en educación pública, en universidad pública y en producción de conocimiento y ciencia. Miren lo que hacen los países desarrollados del mundo, todos invierten del 2% del PBI para arriba. No es que sean más generosos o les guste derrochar. Saben que en la sociedad del conocimiento es importante invertir en estas cosas para poder crecer. Nosotros estamos en el punto histórico más bajo, 0,4%. Aún aplicando el gobierno la ley de financiamiento, nos iríamos al 0,6%, seguiríamos en el punto histórico más bajo. Por primera vez estamos debajo de todos los países de la región, que además no tienen un sistema universitario público tan robusto como el que tiene la Argentina. Entonces, todos sabemos que la economía del país está mal, que hay que hacer un esfuerzo, nosotros lo venimos haciendo, por eso el ajuste del 50% en el sistema universitario, pero un presupuesto es una declaración de principios. Vos decís, con recursos escasos, qué necesidades, que siempre son mayores que los recursos, atendés. La discusión de fondo es que nosotros planteamos que aún con las dificultades que tiene Argentina, tiene que resguardar una inversión mínima indispensable en estas cosas que le hacen bien al país. Claro. ¿Cómo ves los próximos meses en caso de que este conflicto no se destrabe? No, van a ser muy complejos, extremadamente complejos. Y hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo, si eso efectivamente es así. Mira, lo dice muy claramente el fallo judicial que confirmó el fallo de primera instancia. La no aplicación de la ley de financiamiento universitario afecta el derecho a enseñar y aprender. Lo dice el fallo, no lo decimos los rectores o las universidades del país. Entonces, yo le pido a las autoridades nacionales que recuperen la cordura y la racionalidad, que convoquen al diálogo. Hace 2 años que no funciona la paritaria nacional, no estaríamos en esta situación si la paritaria estuviera funcionando. Y que apliquen la ley. Parece un absurdo, lo sería en cualquier país normal del mundo. Apliquen la ley, por supuesto que hay disposición para ver la manera operativa de hacer aplicable esa norma, porque nadie en su sano juicio puede pretender que una recomposición del salario del 50% se haga de un mes para el otro. Pero para eso tiene que haber alguna instancia de diálogo. El gobierno tiene que convocar a los rectores, a las representaciones gremiales, a una mesa de trabajo, conversar, algo tan básico como eso, y buscar respuestas a la situación. Es importante destacar esto que estás mencionando justamente de
En primer caso, esto de aplicar la ley, y en segundo, la disponibilidad y la apertura que tienen desde las universidades de sentarse a una mesa de diálogo para ver cuál es la mejor forma de aplicar la ley, pero que sí se abra ese canal de diálogo para poder salir de esta situación que están ahora. Nosotros estamos a disposición, primero porque es muy angustiante la situación que atraviesa la comunidad universitaria. Segundo, porque este escenario genera tremendas dificultades y yo soy consciente de los sueños que depositan los jóvenes que llegan a la universidad, del esfuerzo que hacen un montón de familias para que esos jóvenes puedan efectivamente formarse y de todo lo que produce la Universidad Pública Argentina que le aporta tanto al país. Entonces lo importante es cuidar eso, que eso le siga sirviendo a la Argentina. Todo lo que ayude a encontrar respuestas para cuidar eso que es tan relevante para el país, nos va a encontrar en primera fila. Ahora, esto requiere, como toda relación de dos, para que se produzca algo, la voluntad compartida. Entonces, el gobierno creo que tiene que dejar de lado esa actitud agresiva, desconsiderada, el maltrato muy injusto hacia la comunidad universitaria y científica, que a pesar de toda la precariedad sigue haciendo un esfuerzo enorme para sostener todo lo que sucede en la universidad y en lugar de recibir reconocimiento, recibe desconsideración, y convocar a todos a ver qué manera encontramos para hacer aplicable la ley. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pero con mucha vocación de encontrar respuestas para que podamos despejar este problema y cada quien se ocupe de lo que se tiene que ocupar. En nuestro caso, de que la universidad le siga aportando a la Argentina en todos los temas que necesita. El lema de la marcha de mañana, Marcha Federal por la Educación, la Universidad Pública y la Ciencia Nacional. En Ciudad de Buenos Aires está convocada a las 17 horas en Plaza de Mayo. Hay convocatoria también en Rosario. En Rosario, en Buenos Aires, el acto central va a ser a las 17 horas en Plaza de Mayo. En Rosario, a la misma hora, en el Monumento Nacional a la Bandera. Pero va a haber actividades en todas las ciudades del país donde hay universidades públicas. Y vuelvo, es importante que no sea la comunidad universitaria y científica, que sea toda la Argentina. Hay que llenar las plazas y las calles del país para que la ley le gane al capricho y para que podamos tener una respuesta para que la universidad pueda seguir funcionando y aportándole tanto a este país que tanto necesita de la educación pública y de la ciencia nacional. Clarísimo. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. A ustedes, un abrazo enorme. Hasta luego.
Como traumatólogo, la salud articular es una de mis especialidades. ¿Qué recomiendo? El nuevo Curflex Alib. Nutrición estructural con insaponificables de palta y soja que ayudan a disminuir la inflamación y proteger los cartílagos. Curflex Alib. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viaja a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información en estaciones adheridas en API YPF y YPF Sociedad Anónima. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Llegó Hot Sale a Sodima. Hasta el 13 de mayo conseguí lo que buscas con hasta 50% off y hasta 15 cuotas sin interés con bancos seleccionados en pisos, electro, baños, pinturas, herramientas, muebles, decoración y más. Llévate todo al mejor precio y financiación. Te esperamos en Sodima. Para más información o limitaciones aplicables consulta en www.sodimac.com.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Noticias claras para una mañana productiva. Now. 97.9. 12:50 en todo el país, 16:1 la sensación térmica en este momento. Y esta sensación térmica, Barbie, está perfecta para ir a esto que nos vendiste al principio del programa de, no sé, teatro en el cementerio. Sí, así es. ¿Por qué no? ¿No? Un día voy a armar como los lugares no convencionales donde se hacen obras de teatro, pero Dale. hoy nos vamos a dedicar al cementerio de la Chacarita, ¿no? Este lugar que es tan simbólico para la ciudad de Buenos Aires, una extensión enorme tiene, y que además lo han elegido una compañía teatral llamada La Mujer Mutante, que son 7 actores y directores teatrales en un recorrido de 2 horas. O sea, tiene algunas premisas, ¿no? Por un lado, si llueve muy fuerte, se suspende, lógicamente. Claro. Luego también tiene que ser alguien que no tenga ningún tipo de posibilidades de, o sea, que se pueda movilizar sin ningún problema, ¿no? No, recomiendan no llevar mucho peso, viste que a veces venir con una mochila grande, ¿no? Y con ropa cómoda y transportar agua. Después, todo lo demás es un recorrido a lo largo del Gran Pabellón, que es puntualmente el sitio en donde el cementerio permite que se hagan estos paseos, y que han salido muchas películas incluso. En una de ellas, La llegada del hijo, una última película argentina que ha sido muy premiada, hay una escena en donde se hacen donde se toma, digamos, un momento de la historia donde están estos nichos con estas escaleras altas, y quienes nos siguen por YouTube, ahí seguramente estén viéndolo, que hay muchas celebridades que están allí como su morada final, y en este caso, tanto los sábados como domingos de mayo, la obra está hace tiempo ya, pero bueno, mes a mes lo van renovando porque a veces pasa que no hay demanda y chau, y se terminó. Y en este caso, sábados y domingos de mayo a las 2:30 de la tarde, y según uno se anota a través de la página de La Mujer Mutante, a partir de hoy, lunes, cada lunes a las 2:30 de la tarde se habilita la lista para ese sábado, para el siguiente, que sería para el próximo. Claro. Si quieren ir el otro, tienen que esperar al siguiente lunes. Y es un bono contribución, es decir, no hay un precio como para que uno diga, hoy no, es muy caro, o no puedo, como pasa con algunas obras de teatro. Y allí entonces van recorriendo estos distintos lugares con historias que van contando. ¿A vos te da miedo? A mí me da miedo, pero Ay, debe ser interesante. Sí. La cara de fascinación de Euge es tremenda. ¿El cementerio te da miedo? En general, parece, como que no es un lugar que me agrade ir. Es como que en el cementerio la gente ya murió, ya está. No, sí, por eso. O sea, no me agrada, no es un lugar que me agrade ir. No sé si iría a ver una obra de teatro, pero a lo mejor tiene es un como monumento histórico claro, ese, ¿no? tiene este tinte particular que le da como otra emotividad, ¿no? A Claro, y la a lo Chacarita, que te estén contando. además de esto de ser ¿De qué te reís, un Eugenia? monumento histórico. De esto, que la gente... Estoy tentada, pero que la gente en el cementerio ya murió, ya está. Claro. Uno le agrega una buena mística, que está bueno. Pero aparte digo,
pienso, para el momento en el que vas al teatro, que ya de por sí, cuando vas a un teatro convencional, entrar a una sala, que la luz está tenue, que se escuchan los pasos y demás, ya de por sí te hace una atmósfera. Esta atmósfera es completamente distinta. No convencional. Claro, al aire libre, por supuesto, aunque hay lugares que están techados, con mucha más gente, recorriendo, bueno, todo el lugar parquizado también. Y bueno, si tenés la ocasión de que en el recorrido esté, no sé, la tumba de Carlos Gardel, por ejemplo, hay lugares Es que es histórico el cementerio de Chacarita, igual que de Recoleta. Digo, claro, es histórico. exacto. Recoleta, como es más pequeño, no se permite este tipo de más propuesta top, además, teatral, más top. claro. Pero en este caso sí. Así que ya saben. ¿Cuánto duran las horas? 2 horas. Excelente. Son 120 minutos caminando, recorriendo. Es que 1 hora era poquito, porque te quedás con ganas, es un lugar enorme, ¿no? Dentro del corazón del barrio de Chacarita, un barrio vecino. Y la obra se llama Una obra más real que la del mundo. Pero bueno, es, digamos, más bien simbólica. Tienen que buscar en La Mujer Mutante, que es el perfil en redes sociales, y allí se van a anotar a través de Alternativa Teatral, todos los canales que venden y comercializan entradas para el teatro. Entonces, para el Cementerio de la Chacarita, para el próximo sábado. Espectacular. Interesante. Es algo distinto, como una salida o para conocer el cementerio, que por ahí no tuviste la ocasión de visitarlo. No es para una primera cita, porque imagínate. No. Te invito al teatro. Es una primera cita no convencional en todo caso. Bueno, es rara. Depende, qué sé Y si yo, a hay la otra gente que persona le gusta ya esto, decís, bueno, ya está, es un montón. Es Como un ya, montón. Claro. Es un montón y ya es conocer, es un perfil, ¿no? Que tiene. Es tremendo filtro. No, pero para este caso no. Pero para una tercera o cuarta cita, sí. Claro, ¿Por qué no? claro, O con esperemos un amigos. poquito. Y portarse bien, ¿no? Tampoco es que es un lugar de respeto, por supuesto, Sí, más obvio. allá de que en este caso es una propuesta teatral. Me encantó. 12:55.
Personal te da cada vez más entretenimiento. Activa Personal Fibra 300 megas más Flow Full con un mes gratis, solo por 22.000 pesos. Pedilo ahora al 0800-199-7775 y disfruta la mejor internet del país. Cada vez más personal. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos 18.182 pesos. Promoción de alcance nacional del 30 del 4 del 2026 al 1 del 6 del 2026. Nuevo Curflex Advance. Tecnología micelar. Con cúrcuma Novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Llegó Hot Sale a Sodimac. Hasta el 13 de mayo conseguí lo que buscas con hasta 50% off y hasta 15 cuotas sin interés con bancos seleccionados en pisos, electro, baños, pinturas, herramientas, muebles, decoración y más. Llévate todo al mejor precio y financiación. Te esperamos en Sodimac. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.sodimac.com.ar. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Viaja con los mejores paquetes nacionales en 12 cuotas sin interés. Turismo City, paga menos por viajar. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now. 97.9. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. 1 de la tarde en punto, querido S. ¿Cómo sigue este día y cómo sigue el resto de la semana? Bueno, va a seguir muy bien este día, muy bien. Ya tenemos una temperatura que ha alcanzado la máxima que estaba estimada, así que seguramente vamos a tener un poquitito más. Ya lo decíamos, ¿no? Con viento del noroeste tenemos siempre un poquito más, unos graditos más de regalo. Así que unos 18 de máxima tranquilamente para hoy, con solcito, así que va a estar muy agradable. Mañana sube un poco más la temperatura, tal vez llegue a los 20. Y vamos a arrancar un poquito más arriba también, mínimas en torno a los 8 grados, como mucho en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, esta jornada termina con temperaturas bajas también, tipo 9, 10 grados a las 12 de la noche, así que si salís y volvés tarde, bueno, llévate un abrigo. A pesar del sol que ahora calienta la ciudad, después en la tarde-noche se va a notar cómo baja abruptamente la temperatura. Así que abrigados. El resto de la semana con buenas condiciones en principio y las máximas van a estar dadas mañana. Después ahí le ponemos el techo. No creo que superen mucho más los 20 grados en el resto de la semana. Gracias, S. Hasta mañana. Hasta mañana. Y del tiempo al tránsito, Romy, ¿cómo está la calle? Mira, la calle está bastante movida, Ere. Vos sabés que al momento hay 29 choques dentro de la ciudad de Buenos Aires. Eso es todo lo que se registró en el transcurso de la mañana y hasta este mediodía. Incluso ahora hay un choque múltiple de 3 autos en Avenida Corrientes y Pueyrredón. Ahí la circulación está reducida, trabaja el SAME y la policía. Una avenida General Paz con movimiento constante tanto hacia el Río de la Plata como hacia Puente La Noria. Vos sabés que se vienen aumentos de colectivos, subtes y trenes, L. Todo esto va a arrancar a partir del 18 de mayo. El boleto mínimo de colectivo va a pasar a costar 714 pesos. El subte también va a tener un incremento, va a pasar de 1.414 a 1.490. Esto siempre y cuando tengas registrada la tarjeta SUBE. Si no, vas a tener que abonar 2.379 pesos con 10 centavos. Y los que viajan en trenes también van a haber incrementos. El mínimo va a pasar de 280 pesos a 330 pesos. O sea que un mayo recargado en cuanto a aumentos en el transporte público, Ele. Gracias, Romy. Chau, chau. Actualidad para seguir en foco. No somos nadie. Now. 97.9.
A lo largo de este programa hemos hablado mucho de lo que les pasa a los adolescentes o a aquellos que están definiendo su futuro laboral, su futuro profesional, qué es lo que quieren hacer en sus vidas y la cantidad de estímulos que tienen alrededor a la hora de tomar esta decisión. Argentinos por la Educación hizo un informe en donde detectaron que crece la incertidumbre entre los adolescentes de acuerdo a qué es lo que quieren hacer, qué ocupación van a tener en su adultez. La proporción de incertidumbre, que ahora está en un 52%, aumentó 30 puntos en los últimos 4 años. Hay diferencias significativas, aclara el informe, por nivel socioeconómico. Los jóvenes de sectores vulnerables tienen menos claridad sobre sus futuros que aquellos que tienen un mejor nivel socioeconómico. El 52% de los estudiantes argentinos de 15 años carecen de una idea clara sobre su futuro trabajo. Más de la mitad no puede identificar una ocupación definida para su adultez en el cuestionario de la última prueba PISA. La cifra, como les decía, aumentó 30 puntos porcentuales en los últimos 4 años. Claro, y esto también tiene que ver con este nuevo mundo al que estamos ingresando, en donde la inteligencia artificial también les plantea un montón de preguntas a los chicos a la hora de definir qué es lo que quieren hacer, porque todo el tiempo están bombardeados por información de tales y cuáles trabajos van a desaparecer por la inteligencia artificial. Estamos en comunicación con Sol Alzú, ella es analista de datos justamente de Argentinos por la Educación. ¿Cómo estás, Sol? Eleonora Pérez Caresi te saluda. Hola, Eleonora, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo. Contame, para ponernos en contexto, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron a los adolescentes y qué fue lo que te llamó la atención en sus respuestas? Sí, la pregunta en particular que le hacen es ¿qué tipo de trabajo esperan tener a los 30 años? Esto a adolescentes de 15 años. Y si bien uno podría decir, bueno, todavía falta tiempo para que definan, es cierto, y probablemente lo que respondan a los 15 no necesariamente se refleja a los 30, lo cierto es que lo que nos llama la atención es que cada vez son menos los chicos que pueden y responden efectivamente a esa pregunta, o no saben o contestan todo el cuestionario, pero esa pregunta en particular la saltean, lo que también nos está hablando de un poco el síntoma de la época. Claro. Y además vemos que este dato, como bien decías, viene creciendo. Hoy en día es un 52% los que no proyectan este futuro laboral, pero antes era un 32%, entonces, 22, creció 30 puntos porcentuales. Y si bien vemos que es una tendencia global o regional, incluso en la América Latina, sí vemos que en Argentina estos niveles de incertidumbre crecieron mucho más que en el resto del mundo, casi el doble más que el resto del mundo. Entonces también nos está hablando de algún fenómeno más asociado a lo territorial, a lo geográfico. A lo local. ¿Tienen idea de por qué se da esto? ¿O los chicos responden el por qué no tienen noción acerca de lo que quieren o cómo se imaginan dentro de 15 años más? Bueno, nosotros por un lado vemos una fuerte relación con la situación, el contexto socioeconómico de los alumnos. Vemos que entre los chicos de niveles socioeconómicos más desfavorecidos la incertidumbre es mayor, son 6 de cada 10 los que no proyectan a largo plazo. Entre los más favorecidos son 4 de cada 10. Entonces se agrava con el nivel socioeconómico, de todos modos es algo que parecería ser transversal a todos los niveles. Y también de un informe anterior veíamos que los chicos tienen altos niveles de preocupación por una cuestión del dinero. Les preocupa que no les alcance el dinero para hacer lo que efectivamente quieran una vez que terminan la escuela secundaria, entonces no están ajenos al contexto socioeconómico. Y por supuesto, como bien decías, no está medido todavía al menos. Creo que probablemente este año vamos a tener resultados más definitivos de todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la inteligencia artificial. Claro. Recién ahora van a agregar como un módulo vinculado a inteligencia artificial y tecnología en estas pruebas que seguramente nos va a esclarecer mucho más la situación, pero por supuesto esto es algo que un poco vino a patear el tablero y hay ocupaciones, hay profesiones que se van repensando, modificando y también, bueno, dejando de existir sobre la marcha, ¿no? Y los chicos no están ajenos a todo este movimiento. Qué importante esto que marcabas de que a los 15 años son muy conscientes del contexto socioeconómico y que quizás esa preocupación por la plata no los deja pensar cuál es mi vocación, qué pasión tengo, qué me gusta hacer, porque es una pregunta que apunta a
cómo deseas o cómo soñás que tu vida sea dentro de 15 años. No es que le están preguntando qué vas a estudiar. Totalmente, totalmente. Sí, una buena noticia, esto lo veíamos en un informe anterior ya, es que la mayoría de los chicos dice querer seguir estudiando. Tal vez no tienen muy en clara la ocupación, pero 7 de cada 10, incluso entre los niveles socioeconómicos más desfavorecidos, dicen que quieren seguir estudiando. 9 de cada 10 entre los más favorecidos. Sí, lo que vemos una vez que termina la secundaria es, bueno, un poco este choque entre expectativa y realidad. Vemos que de los jóvenes entre 19 y 25 años, menos de la mitad logra efectivamente seguir estudiando, e incluso hay un 25% que no logra terminar la secundaria para los 25 años, que probablemente terminan pero con cierto rezago. Entonces, bueno, eso también nos habla un poco del vínculo entre los aprendizajes, ¿no? Esta dificultad en los aprendizajes, mejor dicho, que vemos, y cómo esto también muchas veces genera un salto enorme entre la escuela secundaria y el mercado de trabajo o un nivel superior, ya sea universitario o no universitario. Sol, ¿qué es esto de la ilusión Messi, ¿no? Que aparece acá también en el informe, que es estos chicos que sí imaginan un futuro laboral, dicen mayoritariamente varones, pero que lo hacen como imaginándose a un astro del fútbol, ¿no? Como diciendo algo bastante inalcanzable en cierto punto para la gran mayoría. Sí, este era totalmente otro dato que nos llamaba la atención. A los niveles de incertidumbre entre género no cambian tanto, los varones tienen un poco más de incertidumbre, también vinculado al desempeño en la escuela. Los chicos con mejor desempeño tienen más definido, proyectan más qué es lo que quieren hacer, pero como bien decías, entre los que sí contestan, sí saben, lo que vemos es que en las mujeres predominan las carreras como médicas, psicólogas, abogadas, muy vinculadas a las ciencias de la salud, las ciencias sociales, y entre los varones, en primer lugar, aparece el querer ser deportista, tal cual la ilusión Messi, me gustó el término, y en segundo y en tercer lugar aparecen carreras como ingeniería o vinculadas a todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y de la comunicación, tal vez más vinculada a las carreras STEM, también de los que se está hablando tanto, y también acá hay un punto y del que se viene debatiendo hace bastante, de bueno, cómo incluir más a las mujeres en estas ciencias más exactas o duras. Respecto de una situación que me alegra saber que la mayoría quiere seguir estudiando, aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo porque tienen los recursos para seguir estudiando y demás, ¿lo ven hoy como una certeza a nivel de decir, bueno, no sé si lo midieron esto igual, ¿no? Pero ¿cuál es tu apreciación? Yo estudio, sé que voy a poder vivir esto y voy a ganar. O yo creo que el mundo de la certeza que era antes estudiar hoy en día está mucho más vinculado, como bien decías, al tema de los ingresos. Incluso aquellos de que son de clase media alta, si van a poder mantener su nivel de vida como el que tienen ahora, estudiando esto y laburando y trabajando en lo que están estudiando, ¿no? No sé si está medido. ¿Cuál es tu percepción respecto de eso? Sí, es una buena pregunta. No está medido, pero sí creemos que en parte viene asociado justamente a estos niveles de incertidumbre y a estas nuevas carreras también que empiezan a aparecer, ¿no? Más del estilo de ser streamer, ser influencer, dedicarse a las finanzas, pero tal vez ya por medio de cursos y no necesariamente de carreras universitarias. Bueno, pero fíjate que vos esto que estás marcando son carreras que tienen un efecto inmediato en cuanto a lo que los chicos ven en redes sociales. El streamer tiene fama y dinero fácil porque o es su rápido. propio jefe. Claro, tal cual. Con las finanzas lo mismo, ven como un camino más rápido de llegar a un objetivo económico. Totalmente, sí, pero bueno, todavía nos falta como esta medición. Seguramente con los resultados de este año tengamos un poco más de certezas al respecto, pero bueno, sí vemos que por lo menos en nuestro país, en comparación con otros países, tal vez sí empiezan a aparecer esas ocupaciones más de corto plazo, por decirlo de alguna manera. Estoy leyendo en el informe, cuando más de la mitad de los adolescentes argentinos de 15 años no puede imaginar qué trabajo tendrá a los 30 años, no estamos ante un problema de indecisión individual, estamos ante una señal de alerta sobre cómo la escuela y la sociedad están preparando a las nuevas generaciones para transitar el mundo del trabajo. Esta incertidumbre se concentra en quienes ya parten en desventaja por su nivel socioeconómico o su rendimiento académico. Esto lo dijo Guillermina Laguzzi, coautora de este informe. ¿Cómo preparamos mejor a los chicos para ayudarlos a definir cuál es el futuro que quieren? Bueno, nosotros estamos haciendo mucho énfasis, en primer lugar, en acercar esta información, esta evidencia, ¿no? Decir algo acá está pasando, haciendo énfasis en la importancia de los dispositivos de orientación escolar, de orientación vocacional, en las escuelas,
que cada vez los chicos puedan tener también más presente esta cuestión de la vocación, incluso a veces en espacios específicos destinados a esto, pero también de manera transversal en las materias siempre se puede abordar el tema de la vocación, ¿no? Desde las familias, y sobre todo, por ahí un poco que fue más controversial en su momento, pero en acercar este mercado de trabajo o este mundo de la educación superior a los chicos por medio de la articulación o de convenios, por ejemplo, con universidades o con empresas, que cada vez son más las organizaciones también que hacen este link de alguna manera. Estamos hablando con Sol Alzú, analista de datos de Argentinos por la Educación, por este dato de la incertidumbre que tienen los chicos hoy acerca de su futuro laboral. Muchísimas gracias, Sol, por esta comunicación con nosotros. Gracias por tu tiempo, gracias por este informe y gracias por preocuparse fundamentalmente por el futuro de los chicos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y, por supuesto, por ayudarnos a difundir siempre esta información. Muchas gracias. Economía. 13:18, momento económico y la inflación de abril en Ciudad de Buenos Aires. Euge. En la Ciudad de Buenos Aires, así es, 2,5% fue la variación mensual para el cuarto mes del año.
11,6% es lo que acumula hasta el cuarto mes del año y 32,4% la variación interanual. Esto es un número clave en términos de que es una desaceleración respecto del mes de marzo y que anticipa también, porque generalmente en las series largas, no es que si la ciudad de Buenos Aires da un número va a ser igual en el resto del país o en total país en realidad, que es lo que da el INDEC este jueves, pero sí te da una pauta de que, bueno, va hacia la desaceleración, 2,5%. Está dentro de los rangos que se está hablando para la inflación del jueves, ¿no? Entre 2,5, 2,7, 8. Clave algo de acá, tanto bienes como servicios. Recordemos, la ciudad de Buenos Aires siempre pondera un poco más los servicios, tienen más peso en el índice total. 2,5 ambas mediciones de bienes y de servicios. Y lo que más traccionó el aumento fue transporte, con una suba del 5,4%. En el medio de una situación de alto conflicto por la merma en el tránsito justamente de los colectivos, por la situación del gasoil. Todavía no se habían definido grandes aumentos, ¿no? para este mes, pero sí ya en mayo, recién lo contaba Romina al aire, va a haber aumentos en colectivos nacionales, hay aumentos para colectivos de la provincia de Buenos Aires, un aumento fuerte, un 11%, y también el aumento de todos los meses del 5,4%, para los de la ciudad de Buenos Aires. Y en el medio está, en cuanto al transporte, lo que suceda con el precio del combustible. Bueno, sí, esta semana, como adelantábamos antes, se define este viernes qué es lo que pasa, ¿no? Y me decía recién, justo estaba hablando con una fuente, está todo sobre la mesa. Tanto continuar con el acuerdo, como aumentar un poco más por el aumento del precio del barril, como estabilizar ese abajo. Ninguna de esas opciones o alternativas tomó fuerza en las últimas horas, así que veremos. Volviendo a abril, y la ciudad de Buenos Aires, información y comunicación le siguió al aumento de transportes con un 3,4%, esto es telefonía celular, tarifas de internet y demás. Y después también cuidado personal, protección social y otros productos, 3,3%, también aumentos fuertes como prendas de vestir y calzado, también 2,8%. Ahora en mayo, si no me equivoco, ya se viene un aumento estacional fuerte de prendas de vestir y calzado, porque se hace el recambio de la temporada, ¿no? Claro. Todo lo que es ropa de invierno. Y de hecho, como decíamos antes, estacionalmente abril es bajo, el número para los estacionales fue del 1,8%, mientras que regulados, que ahí entran las tarifas de transporte, fue del 3,3%. Y la inflación núcleo, que esto es, sacás estacionales, sacás regulados, que es donde mete una pata el Estado, ¿no? Obviamente. Y es lo más inercial, que es esto que va sola de alguna manera, o que en realidad mira la inflación pasada para aumentar precios en el futuro, un 2,3%. Esto también es una buena noticia en términos de lo que es justamente la inercia, ¿no? De cómo va a seguir la inflación. Así que probablemente el jueves tengamos también un resultado similar para lo que es la inflación de todo el mes. Todavía con algún rezago del aumento de los combustibles, porque se justamente agarra una parte del último mes de hace marzo, abril y mayo también, después para el índice de mayo digo, pero bueno, al principio es una buena noticia en términos de relajar la inflación un poquito. A esperar el jueves a ver cuál es el dato nacional. Así es. Noticias claras para una mañana productiva. Now 97.9. Bueno, lo hablamos la semana pasada que se viene el nuevo disco de los Stones, Foreign Tongues, lenguas extranjeras. El próximo 10 de julio el disco va a tener 14 canciones, 4 de esas canciones son de años anteriores, el resto fueron compuestas este último tiempo. Un mes le llevó grabar este disco dentro del estudio, y la novedad, estos últimos días están yendo cada uno de los integrantes de los Stones al programa de Jimmy Fallon. Le tocó a Ronnie Wood el viernes, y así, entre nada, mostrándole el disco, mirá lo que le pregunta Jimmy Fallon. You do a cover of Amy Winehouse. Van a hacer un cover de Amy Winehouse. You know I'm no good. You Know I'm Not Good es la canción de Amy. Mira, escúchalos.
It's a phenomenal album. Así con ese entusiasmo y con ese carisma característico que tienen ambos, Jimmy Fallon y Ronnie Wood, le contaban al mundo entero que finalmente van a hacer la versión de Amy Winehouse, que nos sorprendió a todos, porque no es un disco que vaya a tener covers, pero sí va a tener un cover de Amy, You Know I'm Not Good, Sabés que no soy buena, un clásico de Amy, que lo hemos escuchado varias veces en la programación de Now, que lo seguiremos escuchando posiblemente y que a partir del 10 de julio lo vamos a poder escuchar en la tonalidad de Stone, porque no dieron pistas acerca de cómo va a ser este cover, si lo van a respetar al 100%, si le van a blues, ¿no? Claro, si lo llevarán por algún otro lado. Bueno, pensaba en eso recién que Ronnie hacía como el riff de la guitarra, ¿no? Eso. Como el sonido de la guitarra de los Stones, que es como tan característico, en la melodía de You Know I'm Not Good debe estar buenísimo. Ay, me encanta. Sí. La ansiedad que tenemos todos, 10 de julio llega este disco y dijiste el riff de guitarra y siempre pienso en lo que dijo Keith Richards en una de sus primeras visitas a nuestro país, que lo que más le sorprendió del público argentino era que hasta tarareaban los solos de guitarra, que él eso no lo podía creer. Internacionales en No Somos Nadie.
raro, querido Mauro, que siendo la casi 1:30 de la tarde, hemos hablado y tocado de oído, ahí de costadito, lo que pasa en Medio Oriente, pero todavía no entramos de lleno a la situación en Medio Oriente. No, porque si bien hay ruido diplomático de respuestas que van y vienen, la situación está exactamente igual. Y cuando Hasta lo decís con cara de aburrido. Sí, pero en el sentido de que al estar exactamente igual, en realidad no es igual, porque no es que se mantiene todo quieto. El petróleo volvió a estar encima de los $100, es una situación de crisis que continúa. No, uno dice, bueno, Irán respondió a la contrapropuesta de Estados Unidos para un acuerdo marco seguramente que dé lugar a la paz. ¿Qué es lo que dice Irán? Que está en desacuerdo. Le propone, entre otras cuestiones, a Estados Unidos, esto es lo que trascendió, al menos de la prensa iraní, que dice que quiere reparaciones de guerra, la quita de sanciones, descongelamiento de activos iraníes y el control y el derecho, en realidad, el control de Estrecho de Hormuz, probablemente para cobrar peaje. No diría nada de la cuestión nuclear, al menos eso se menciona en Tasnim, que es una de las agencias semiestatales de novedades de noticias iraníes, y que dice Trump, este acuerdo no sirve para nada, lo vamos a desechar. De hecho, puso un mensaje literal en su red social, cortito y al pie, donde dice que leyó la respuesta de Irán y dice de los supuestos representantes de Irán, y dice, no me gustó, en mayúscula, totalmente inaceptable. Gracias por la atención en este asunto, presidente Donald J. Trump. Punto. A ver, esto no se termina. Irán dice exactamente lo mismo que dice hace un mes y medio. Estados Unidos le pide exactamente lo mismo que le pide hace un mes y medio. Es muy difícil pretender con la misma estrategia tener resultados distintos. Uno dice, bueno, a Estados Unidos le queda la opción de volver a la guerra y hasta ahí, por una cuestión del control del que pueda hacer el Congreso. Israel está completamente dispuesto a volver y terminar, si se quiere, el trabajo de su punto de vista para con Irán. Pero una situación que no mejora. Continúa el bloqueo estadounidense, cada vez son más barcos que el gobierno de Estados Unidos, la Marina de Estados Unidos obliga a que vuelvan a los puertos iraníes, e Irán también obliga a que aquellos barcos que quieren pasar por el Estrecho de Hormuz no puedan hacerlo por temor a ser atacados, ¿no? Claro. Temor o la cuestión de los seguros, que siempre hablamos, que también existe el temor, pero también una cuestión de seguros. Se habría reunido también el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, que no apareció todavía, o sea, parece que está vivo, pero no apareció públicamente, sí mensajes de él que han sido leídos en radio y televisión. Se habría juntado con Ali Abdullahi, que es el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, donde amenazan a Estados Unidos, dice que es la mayor amenaza para todo el mundo, que tiene que terminar la contención de Irán y volver a la guerra. Yo creo que es más un mensaje para su propio público que para el mundo, porque claramente Irán no está en condiciones de volver a la guerra como estaba. Sí de resistir el bloqueo, no quizás de volver a la guerra. Volver a la guerra y sí, chavo, o sea, no hay muchas chances frente a Estados Unidos e Israel, pero sí resistir el bloqueo y que el régimen resista, que es esta palabra que está diciendo justamente el supremo líder de Irán. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de esta, que yo lo llamé traición entre comillas diplomática Arabia Saudita con Kuwait, sí, ¿no? Que se ha venido con China y no con Estados Unidos y demás? Sumada que el proyecto de libertad de Trump de la escolta de los buques que quieran pasar por el Estrecho de Hormuz vuelva el día de mañana o el día miércoles. Hubo una reunión en Miami entre el enviado de Trump para todas las negociaciones, Steve Witkoff, Marco Rubio, el vicepresidente, J.D. Vance el vicepresidente, Marco Rubio, el secretario de Estado, y seguramente Jared Kushner, el yerno de Trump, seguramente estuvo en la reunión también. Se juntaron con Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, que es el primer ministro de Qatar, donde hablaron, entre otras cosas, la cuestión de Irán, de la cuestión de la península arábiga, y yo creo que Estados Unidos está cerrando filas también en lo que va a ser el posguerra, ¿no? Dentro de la península arábiga, apalancándose tanto en Emiratos Árabes Unidos como en Qatar, que lo entiende como sus principales aliados. También hay que recordar, los dos países que han tenido más problemas con Arabia Saudita son de los países árabes del Golfo, son Emiratos Árabes y Qatar. O sea, no es coincidencia que se junten con Qatar, que le quiso regalar, ¿se acuerdan que le regaló un avión a Trump? La última vez que fue Trump a Medio Oriente le regaló un avión, que se enfrenten ocasionalmente con Arabia Saudita. Tiene sentido que Estados Unidos, frente a la afrenta saudí, decida tomar esta posición. La cuestión sigue así, probablemente tendremos novedades en los próximos días, pero seguramente sean novedades que nos sigan llevando a esta, como el perro como persigue su cola, ¿no? Que siempre dar vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo. El Estrecho de Hormuz sigue cerrado, las naves no pasan, y yo creo que el petróleo hoy, el precio de los 100 quizás sea quizás el 100 es el nuevo 60. Los $100 son los nuevos 60. De antes de la guerra. Y claro, porque ya no se prevé que pueda terminar pronto esto. Y miren si dura como lo de Rusia y Ucrania. Miren si dura 4 años esto. Bueno, ¿qué se hace en ese caso, no? Quizás las exportaciones de energía argentina explotan por los aires en el buen sentido, no en el mal sentido, sino que explotan a nivel económico, financiero. Sí, ya con estos precios eran $4.000 millones más que iban a ingresar por las exportaciones de petróleo extra, por precio.
No por producción, digamos. Por Claro. precio, no por cantidad, digamos. O sea que si el precio se mantiene así o sube y Argentina aumenta, puede exportar más, después hay que la gente se la arregle cuando quiera cargar, ¿no? Ese es Bueno, otro claro, tema. el tema es ahí qué tanta injerencia uno pone el Estado y cómo, bueno, estos días vamos a conocer qué va a pasar con el acuerdo de las petroleras, Que ¿no? hablamos antes. Exacto, pero cómo se acomoda el mercado a estos precios en un momento en el que estuvo bajando la demanda de combustibles en el interior. Eso es lo que de hecho dispara este acuerdo de precios de 45 días para sostener de alguna manera el O consumo. sea, la gente dejó de cargar. Claro, algo que en realidad es una demanda completamente inelástica, porque vos tenés que seguir movilizándote, los colectivos tienen que seguir cargando. Ese ejemplo me lo daban cuando estudié Sí, pero economía los con las autos- papas, que la gente consume papas, aunque salga mucho, la gente va a seguir comiendo papas, bueno, va a seguir cargando nafta. Claro. En el caso de los autos particulares, a lo mejor decidís usarlo menos para, no sé, moverte Claro. dentro de la ciudad de Buenos Aires, que gastás más combustible que si lo sacás a la ruta, o elegís los circuitos que haces como para tener menos necesidad de estar cargando combustible durante la semana. Claro, eso es lo máximo más o menos que puedes acomodar, ¿no? Pero bueno, si de repente también ahora con el conflicto de los colectivos deja de haber líneas circulando, Está complicado de vuelta. también. Igual de todas maneras lo que dispara el acuerdo de precios fue en el interior del país. Nos fuimos a otro lado, pero No, es no, una pero está demanda- bien, pues es una consecuencia, Sí, es claro. una externalidad negativa de la guerra que pasa en Argentina y pasa en todo el mundo. Sí, claro. Pero esto, y bueno, como cuando fue la crisis del petróleo del 73, el mundo tuvo que aprender a sobrevivir con ese aumento del precio del petróleo. Bueno, Bueno, y de hecho pensando en las elecciones de Estados Unidos que se vienen Del 3 de ahora noviembre. en noviembre, el combustible en un país como Estados Unidos, con el nivel de consumo que tiene, con el nivel de transporte de mercaderías que tiene en todo a lo largo y ancho de un país que es en extensión muy grande, suele ser un detractor de la opinión pública. Sí. El precio de los y combustibles, al del galón. respecto, el secretario de Energía de los Estados Unidos dijo lo siguiente. Estamos arrendando petróleo en nuestras reservas estratégicas, logrando que otras 30 naciones lo hagan en coordinación con nosotros. Revisamos las regulaciones de la EPA sobre la mezcla de gasolina de verano para facilitar que las refinerías estadounidenses produzcan más gasolina. Hemos estado en contacto con todas las refinerías estadounidenses pidiéndoles que realicen trabajo de mantenimiento más cortos esta primavera para que puedan seguir bombeando más productos. Así que estamos trabajando todos los días para compensar este aumento de precios debido a un conflicto crítico en Irán para bajar los precios y estamos abiertos a todas las ideas. Le pregunta la periodista, esto es significativo lo que está diciendo. ¿Está diciendo que el presidente Trump estaría abierto a suspender el impuesto federal a la gasolina? ¿Qué responde Wright? Estamos abiertos a todas las ideas. Todo tiene sus compensaciones, todas las ideas para bajar los precios para los consumidores estadounidenses y las empresas estadounidenses. Ojo, el secretario de Energía, Chris Wright, dice que se puede evaluar la quita o reducción del impuesto federal a los combustibles. Veremos, porque también es una recaudación, Claro. una recaudación fiscal. Así que veremos cómo... ¿Cuánto aumentó el combustible en Estados Unidos? Y bastante, pues estaba creo que en 3 y pico antes y ahora está en 4.20, 4.50, dependiendo de la gasolinera, como le dicen ahí. Gracias, Mauro.
obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires Ciudad. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. X28 activada. Decidir quién va a proteger tu casa es muy importante. Confía en los especialistas de X28. Monitoreamos miles de hogares en todo el país. Nadie cuida mejor tu casa que los especialistas de X28. La batería es William. Mi batería es William. A la actualidad hay que encararla, sí o sí. No somos nadie, con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now 97.9. Y hace unos días nos enterábamos que el mítico bar esquina Homero Mansi podría cerrar por el millonario juicio laboral de 2 bailarines de tango. El administrador de ese bar comentó que enfrenta un escenario crítico tras recibir una condena en un juicio laboral por 220 millones de pesos, un monto que amenaza la continuidad de la tradicional esquina porteña ubicado en San Juan y Boedo. Este bar, recordemos, fue inaugurado en 1927 y está profundamente ligado a la historia del tango porteño. Estamos en comunicación con Gabriel Pérez, él es administrador de este bar, para conocer un poquito más acerca de la situación. ¿Cómo estás, Gabriel? Eleonora Pérez Caresi te saluda. Hola, Eleonora, ¿cómo estás? Buenos días. Ponenos en contexto y contanos en qué situación está el bar en este momento. Bueno, te pongo un poquito en orden. Esto comienza en pandemia. Nosotros en marzo nos obligan a cerrar, acatamos la orden como corresponde. Y aproximadamente en mayo, en junio, estas 2 personas que prestaban servicio, no eran empleados de la casa, sino que eran bailarines, prestaban un servicio, mandan carta documento y bueno, inician un juicio laboral sintiéndose en relación de dependencia. Eso por un lado. Nosotros presentamos ante el juez todos los viajes, ellos vivían viajando, de hecho cuando viene la pandemia, ellos se encontraban de viaje, estaban en un crucero porque hacían temporada de crucero. Venían acá cuando no tenían otra actividad. Claro. O sea, facturaban, cobraban por día trabajado. Trabajaban una semana, cobraban. Otra semana no trabajaban, no cobraban, y ese era el modo operando de la empresa, y sigue siendo hoy. De hecho, hay 10 compañeros de ellos que siguen trabajando de la misma forma. O sea, vienen, actúan. En este momento, por ejemplo, de martes a sábado, y en esa época era todos los días hasta la pandemia. Después de pandemia empezamos a trabajar 2 días, 3 días, 4 días, hasta que pudimos regresar a la normalidad. Y a su vez, bueno, en 2023 se fijan una sentencia, de $2.600.000 pesos, algo así como $40.000 en aquella época, en 2023, hace 3 años. Y hoy la suma asciende a 220 millones, estamos hablando para promediar, ¿no? Hacer un cálculo redondo de $150.000, o sea, una suma que es un disparate y aparte es impagable para cualquier pyme, ¿no? ¿Ustedes pudieron volver a tener algún tipo de contacto con estos 2 bailarines? Una vez que iniciaron el juicio, ya fue todo por vía legal.
No tuvimos, no, exactamente. Primero que cuando ellos inician el juicio no estaban en el país, y cuando ya inician el juicio ya nosotros no tuvimos forma, porque bueno, pedían un disparate de plata y no había forma de llegar a un acuerdo con estas dos personas. Pero aparte de eso, nosotros estábamos convencidos que esto no era lo correcto cuando ellos no tenían una relación de dependencia, cuando ellos facturaban, cuando nosotros presentamos todos los viajes, se supone las salidas de migraciones, se supone que si estaban en un lugar no podían estar al otro al mismo tiempo. Claro. Bueno, sin embargo, el juez dictó todo en contra nuestro. Gabriel, el cálculo de la suma que tienen que pagar se hizo previo, entiendo, a la reforma laboral que pone el 3% más el IPC, entiendo. Claro, sí, lo hicieron antes. Sí, no, la reforma no agarra este caso porque estamos hablando de un caso que viene desde el 2020, de pandemia. Ah, claro. Claro, y si no pueden pagar, ¿cuál es la solución que les da la justicia o qué hablaron en ese sentido? No, la justicia no hablamos absolutamente nada porque en primera instancia falla en contra nuestra, en segunda instancia nosotros creíamos que se podía dar vuelta porque era una injusticia total y sin embargo en segunda instancia lo dictaminan igual o peor y ahora bueno, estamos esperando por el Tribunal Superior de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si pueden elevar este caso para reverlo y ver que es primero que es una injusticia, pero aparte que es un disparate total. La Corte Suprema lo rechaza por una formalidad, para ser más preciso. O sea, esto es, por donde lo vean, es un disparate. O sea, no le encontramos la manera por ningún lado. Y la situación del bar sería, en caso de que esto no se pueda dar vuelta, tener que cerrar. Y nosotros hoy no lo podemos afrontar de ninguna manera. O sea, ustedes lo saben mejor que nosotros, que están todos los días con las noticias en la calle. Díganme qué pyme hoy está en condiciones de pagar semejante suma de dinero. Sumado a eso, hay 3 bailarines más también que están en la misma situación, que tienen quizás un poco más de antigüedad, y si vamos con esto y sientan un precedente, estamos en etapa de prueba porque estamos en etapa de testigos. Si esto sienta un precedente, esos 3 bailarines directamente le tenemos que dar la llave y que se queden con el trabajo de otros 40 compañeros que están en relación de dependencia, compañeros de ellos que están prestando servicio de la misma manera que ellos. Entonces, por defender de alguna manera, si quieren llamarlo, a 2, están perjudicando a 70 directamente, más los otros 70 o 100 indirectos que trabajan para acá, para Homero Mansi, que son proveedores, prestadores de servicio, electricistas, plomero, gasista, todos aquellos proveedores que nos entregan mercadería, ¿no? En esta sentencia, que decías que la sentencia en segunda instancia fue todavía hasta incluso peor que la que fue en primera instancia, ¿qué es lo que dice para justificar este pedido de estos 2 bailarines? Te escuché muy mal. Sí. Disculpame. Sí, se escucha medio entrecortado. No, te preguntaba, en esta última sentencia, la de segunda instancia, ¿qué es lo que dice la sentencia en contra de ustedes? ¿En qué le da validez, mejor dicho, a estos 2 bailarines que iniciaron este juicio? Con todas las pruebas que ustedes presentaron, ¿no? Bueno, rechazan absolutamente todo. Rechazan lo que nosotros presentamos de inmigraciones, no le dan lugar a ninguna presentación que bajamos nosotros de su Instagram personal, donde ellos publicaban todos los viajes a Japón, a Corea, a Rusia, a España, Italia, Brasil. Nosotros presentamos todos esos de su propio Instagram y de su propio Facebook, donde ellos publicaban esos viajes, la temporada de cruceros. Bueno, rechaza absolutamente todo, no hace lugar a nada. Lo cual nos llama poderosísimamente la atención, ¿no? ¿Han recibido solidaridad de parte de otros bares que tienen este mismo tipo de espectáculo y de contrataciones como la de ustedes? Mirá, he recibido llamados de colegas y esto también, bueno,
No es una novedad, lamentablemente, cuando hablan de un 2-3% de la industria del juicio, es real y es verdadera, ¿no? Existe y hace muchos años, lamentablemente, y por suerte es el 2 o el 3%, pero la paradójica suma del 2-3% que se lleva por delante al otro 100%, ¿no? Porque mirá, por 2 trabajadores pueden perder el trabajo unos 70 directamente. Gabriel Pérez, administrador del bar Esquina Homero Mansi, gracias por este contacto con nosotros y ojalá que esto se resuelva lo mejor posible. No, gracias a ustedes y ojalá alguien pueda rever este caso y mirar con un poquito de atención y ver que es un disparate, que es impagable, que nos estamos llevando las fuentes de trabajo por delante, ¿no? Porque el trabajador necesita trabajar, pero también el que da la fuente de trabajo necesita poder existir y poder seguir adelante, porque si no es imposible, las dos patas se necesitan. Muchísimas gracias, Gabriel. No, a ustedes. Now.
9:34, de a poquito nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Última ronda de noticias para No Somos Nadie del día de hoy. Bueno, vayan agendándose 4 de junio, estreno de Charlie, la fábrica de chocolate musical, uno más, Ay, en qué la Avenida lindo. Corrientes, en el Gran Rex, exacto, que lo han modificado todo, porque ¿se acuerdan la escena del ascensor que vuela y Sí. se lleva a Charlie, a Willy Wonka? Bueno, eso también lo van a hacer. Rada, Agustina Aristarán, es ¿Cómo me gusta Willy Rada? Wonka, exacto. Qué Y talento. Bruno Barbera, el joven de Envidiosa, el niño de Envidiosa, es uno de los 4 Charlies. Porque claro, ustedes saben que cuando es un menor, en la, digamos, jornada laboral, tiene que haber varios porque no pueden hacer 2 funciones seguidas. Así que 4 de junio, hoy justamente van a estar presentando así para la prensa alguna escena para que todos quedemos maravillados. Ya están a la te venta, adelantan claro. un poquitito Sí, nos de lo que adelantan va a un suceder. poquitito, así es. 4 de junio, ¿en qué sala? En el Gran Rex. En el Gran Rex. Así es. Euge. Riesgo País, el índice que marca el nivel de confianza que hay para invertir en el gobierno, cayó y quebró por primera vez los 500 puntos básicos desde enero. Es decir, hace 4 meses que Riesgo País no tenía estos números, que recuerden son los números que mira el gobierno para de repente, en algún momento, salir a colocar deuda en el extranjero, en el mercado internacional privado. Entonces, 498 es un número que entusiasma al gobierno, igual, como decía, 498 puntos básicos, ¿no? Son 2 puntitos abajo de los 500. Veremos si se mantiene. En algún momento de estos meses sí quedó en 500 puntos básicos, pero no se mantuvo. Lo que cuenta es el cierre. Por ahora están 498 puntos básicos. ¿Qué es lo que está pasando? Están subiendo los bonos desde que Fitch mejoró la calificación de la Argentina. Lo que a contaba la B-, semana pasada. a B-, y al mismo tiempo también la guerra estando como ahí, la guerra en Irán, ¿no? Estando como ahí en un impasse, eso también hace que la aversión al riesgo de los inversores internacionales quizás no sea tanta para un país o un mercado emergente como Argentina. Pero como dije, veremos si esto se mantiene hasta la tarde, diría yo. Nos tenemos que fijar a la tarde si esto se sostiene. Gracias, Euge. Hubo un tiroteo en Niza, en Francia, en la Riviera francesa. Un tiroteo en el que murieron 2 personas, hubo al menos 6 heridos. Se dice que hubo 2 personas que salieron en un vehículo y empezaron a disparar. Hay quienes dicen que fue con una Kalashnikov, con la infame AK-47, un arma de guerra. Así que veremos cómo, un arma de asalto en realidad. Así que veremos cómo se usa en las próximas horas, si fue o no fue un atentado terrorista o no. Recordemos que Francia tiene lamentablemente un triste historial en este sentido. Así que las investigaciones, seguramente mañana ya tenemos más información. Y tenemos un nuevo anuncio, lo dijimos así medio como al pasar, ahora lo reforzamos. Gorillaz y los Strokes vuelven a tocar en nuestro país. Esto va a ser en el marco de un festival los días 28 y 29 de noviembre. Todavía no se confirmó el lugar donde se va a hacer este festival, pero sí se conoció el line-up. Va a haber muchos artistas, incluso va a haber artistas nacionales. Juana Molina, Santiago Motorizado, Marilina Bertoldi, Juliana Gatas de Miranda, van a ser algunos de los artistas que van a formar parte de este festival. 28 y 29 de noviembre en un lugar que se develará próximamente. Las entradas se empiezan a vender ya mismo, así que empiecen a buscar. El 12 de mayo a las 12 empieza la preventa con un banco y después el 13 de mayo empieza la preventa general, que ahí sí se va haciendo por fase. Una vez que se agota una fase, arranca la siguiente y así hasta que se agoten finalmente todas las entradas. Gorillaz, los Strokes, Lily Allen también va a ser parte de este festival. 28 y 29 de noviembre, acá en la ciudad de Buenos Aires. 3:58, llegamos al final de una nueva edición de No Somos Nadie. En la operación técnica, como siempre, nuestra querida Lucía Méndez. Community Manager, Sol Leguizamón y Guadalupe Fernández Viero. En la producción, Diego Bueno y Joaquín Villanute, Julieta Penice y Augusto Sala. En el control, Mateo Martín y Mati Marchito, Santi Pereira y Santi